Bienvenido, gracias por acompañarnos. Les saluda Licenia Espinel. Ecuador registra hoy un total de 410.870 casos positivos de COVID-19, según la última actualización entregada por el Ministerio de Salud. Las muertes por esta enfermedad han aumentado a 19.786 en las últimas 24 horas, según los datos oficiales. Hay 741 casos adicionales. El estado de excepción en 16 provincias termina ya este 20 de mayo. ¿Qué evaluación usted como experto, como epidemiólogo, hace de los resultados que ha tenido hasta el momento estas medidas adoptadas por el COE Nacional? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Licenia. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes. El análisis que tengo es que, como lo había dicho antes, el impacto de estas medidas iba a ser leve. Hay un leve descenso en algunos hospitales, no en todas las provincias, un leve descenso en los decesos, en las hospitalizaciones, pero hay que entender una cosa. Los criterios de la OMS son claros. Para que uno tenga controlado al virus, tiene que bajar la positividad de las pruebas, que no hemos hecho considerablemente. Estábamos en un 40, en un 35, ahora hemos bajado al 31%, pero tenemos que llegar al 10 o al 5% para poder desconfinar responsablemente. No hemos bajado el número de consultas al 50%, ni las muertes, ni las hospitalizaciones, así que son medidas tibias, yo me mantengo en eso, son medidas que no nos permiten desaturar al sistema sanitario, y con ello tenemos que el exceso de muertes que está reportando el registro civil está por encima de las 65.000, y hay que seguir lamentando que la gente muera de una enfermedad totalmente prevenible. Ahora, doctor Simancas, el titular del COE Nacional, el señor Juan Zapata, ha dicho que no se va a renovar este estado de excepción y obviamente las medidas que esto implica, el toque de queda y todas las limitaciones que están hasta ahora vigentes. Y le corresponderá ya, obviamente, a la nueva administración tomar las medidas adecuadas. Ustedes como médicos, como expertos, ¿qué recomendaciones harían a la nueva administración tomando en cuenta que ya se termina el estado de excepción el próximo jueves? La situación es crítica, la situación no ha mejorado como esperábamos y el impacto económico ha sido terrible, ¿no? Es decir, los países que más decisiones, más restricciones han tomado son los que ahora están más libres y están reactivando casi completamente su economía. Al sector privado hay que decirle, tenemos que hacer un compromiso para tratar de eliminar al virus, no con medidas parciales, sino con medidas y mucho más intensas, y capacitando a la ciudadanía, comprando pruebas, lo que hemos venido diciendo durante un año. Los datos que muestra el COE Nacional son datos de las aglomeraciones que se han evitado, pero no está teniendo un impacto directo sobre los contagios y sobre las muertes. ¿Qué está pasando? Que la gente está haciendo fiestas en sus condominios, está escogiendo casas, ahora me toca tu casa, ahora te toca mi casa, y entonces hace reuniones grandes, y la unidad de confinamiento, que es la que nadie habla, la unidad de confinamiento se está agrandando. Ahora la gente no se confina en sus casas, sino se confina entre 5, 15, 20 personas, pasan fiestas en la piscina, en conglomerado, y realmente los contagios se siguen dando. No hay un respiro, especialmente en la ciudad de Quito. En Guayaquil, por la dinámica del virus, se ha visto un leve descenso, pero definitivamente que hay que seguir con las medidas de restricción, lamentablemente, porque no hay políticas claras para la mitigación y el control del virus. Doctor Simancas, ¿por qué, pese a todas estas medidas que se han adoptado, la disminución de casos, de esta oxigenación en las casas de salud no pasaría del 3%? ¿Por qué esto no da el resultado que todos esperaríamos, que esto empiece a funcionar, que las casas de salud estén un poco más libres, que los médicos puedan tener un respiro? Esto no está ocurriendo. ¿Por qué? Además de estas medidas parches, ¿por qué no dan resultado? Bueno, están dando resultado parcialmente, pero lo que pasa es que se van a contagiar durante la semana, porque no siguen las medidas de precaución, y van al fin de semana y contagian a más gente. Es decir, hay este confinamiento de fin de semana, lo que produce es que no se pasen los 10 días, que es el periodo de contagio, 10 a 14 días. Por eso los confinamientos no son que a alguien se le ocurrió, ¿por qué no hacemos 2 semanas? Es porque una persona es contagiosa por 2 semanas. Si se contagió, ¿qué hicieron los países escandinavos? Trabajaban 4 días y confinaban 10. ¿Qué hizo Inglaterra? Confinó 5 meses. Recién está queriendo la desescalada que dicen ellos. Recién están empezando a abrir restaurantes porque ya han vacunado
gran cantidad de la población, porque ya han logrado controlar el virus, el índice de reproducción de contagios ha bajado de 1, tienen menos del 5% de positividad y abren la economía. Acá baja el 3%, que no hay en ningún lado del mundo, en ninguna guía mundial dice, cuando usted baje al 3% de los contagios, abra nomás las puertas. Y ahora ya se habla con total naturalidad de que van a dejar las cosas, entre comillas, bien, y que venga el otro gobierno a hacerse responsable, que los COEs municipales se hagan responsables de los contagios, porque es como que hacen pensar a la ciudadanía que han hecho muy bien las cosas y que mañana la culpa será de otro, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los expertos? ¿Quiénes asesoran realmente al COE? No se sabe, porque la situación sigue siendo crítica en los hospitales y no hay medicinas, no hay equipos de protección, no hay camas para hospitalizar a los pacientes y estamos pensando ya en que una pregunta que han hecho en un medio de comunicación de amplia difusión, y ahora qué va a pasar. Lo que les recomiendo es que no abran completamente la economía, sino que lo hagan paso a paso, ya incitando a abrir la economía cuando el sistema de salud sigue colapsado, por favor. Doctor Simancas, el presidente de la República ha dicho hoy que hasta el próximo lunes, que termina su gestión, se va a lograr la inoculación de 1.8 millones de personas. No sé si con la primera dosis, con la segunda, ya no sabemos qué creer con los ofrecimientos que ha hecho el actual mandatario, pues en su gran mayoría no han sido cumplidos y están allí las evidencias. No es mi criterio personal, son las evidencias. Pero paralelamente se ha autorizado por fin el ingreso de la vacuna Sputnik V. ¿Por qué no se hizo esto antes, cuando empezó el problema, cuando ya empezaron a ver las dosis de esta vacuna? ¿Por qué se aprueba recién ahora, al final de esta gestión? ¿Y usted cree que sí se logre este 0.8 millones de personas vacunadas, como ofrece el presidente Moreno? Bueno, tenemos alrededor del 5.6% de personas con primera dosis y tan solo el 1.5%. Han arribado 2 millones de vacunas, se han aplicado 1,5 millones, entonces ellos están hablando de que probablemente logren 1.8 millones de dosis administradas cuando nos ofrecieron 2 millones de vacunados, es decir, no han cumplido ni el 50% de lo que se han comprometido y esperemos también al próximo gobierno que cumpla, porque no sé si es 9 millones de vacunados o 9 millones de dosis administradas. Para vacunar a 9 millones de personas, usted tiene que inocular 18 millones de dosis, 2 dosis por ciudadano, y a la velocidad que tiene que hacerlo es aproximadamente entre 250,000 dosis diarias. Lo máximo que ha llegado el país es a 60,000 dosis diarias, luego empezó a bajar, no sabemos por qué bajó. Y también debe comprometerse a vacunar a quienes se tiene que vacunar, ¿no? ¿Dónde está el registro de los adultos mayores vacunados? Más de 75 años está tan solo, me parece que el 30-40%, no está la totalidad de médicos vacunados tampoco. Entonces, ¿quién se está vacunando? Entonces, cuando llegue la vacuna Sputnik, que es una luz, es una esperanza, es una vacuna muy efectiva, México ha conseguido buenos resultados con esa, Venezuela, y todos los países que están recibiendo la vacuna Sputnik 5 es la que menos reacciones adversas tiene, junto con Sinovac, y tiene una eficacia superior al 91.6%. En este caso evita el 100% de muertes, más del 90% de hospitalización y más del 90% de infecciones. Así que podría ser esta luz que necesitamos, esta inyección de vacunas, pero hay que aumentar puntos de vacunación. Es decir, o hacemos una campaña masiva con 500, 400 puntos de vacunación en el país que administren 400 dosis diarias a una velocidad de 200,000 dosis día, o si no, ampliamos los puntos de vacunación a 3,000 puntos o 4,000 puntos de vacunación a que vacunen 40 o 50. Las dos son razonables. ¿Por qué? Porque si usted le da un subcentro a la vacuna, porque son vacunas que ya se pueden administrar como las otras, no es Pfizer que necesitaba ultra congelación, estas necesitan 2 a 8 grados, es decir, un congelador normal podría almacenarlas, y entonces en el subcentro se
da la directriz que sean vacunadas cada día entre 30 y 40 personas. En los subcentros tienen los registros de las personas, de los discapacitados, de las personas enfermos crónicos, tienen registro de todo. No sé por qué no se hacen lío y viene alguien y dice, es que con el patrón electoral vamos a solucionar las cosas. ¿Qué sacan con el patrón electoral si no tienen vacuna? Entonces vamos a estar esperando ahí a que llegue la vacuna o cómo se va a hacer. Entonces parece que cuando no hay un liderazgo de la autoridad sanitaria, a todo el mundo se les ocurren ideas cuando esto hemos hecho toda la vida. 100 años se ha vacunado, el programa estrella de este país era el programa de inmunizaciones, se alcanzaba coberturas del 100%, y ahora pues no podemos ni siquiera administrar 100,000 dosis diarias, ¿no? Doctor Simancas, este ofrecimiento al presidente electo de 9 millones, no sé si de dosis, como usted le dice, o de personas vacunadas en 100 días, ¿es posible tomando en cuenta todas estas características que usted ha mencionado, si esto no se abre a todo el sistema de salud pública y privada para que ayuden en la vacunación? ¿Usted cree que se va a conseguir esa meta? Yo creo que no es imposible, veo que hay un poco de apertura con la academia, ojalá se conforme un comité técnico. Ojalá que no se deje la totalidad de la distribución de las vacunas al sector privado. Este es un tema de salud pública, es un tema de gratuidad, de derecho, de recursos de los ecuatorianos que deben ser administrados con equidad. Pero yo le veo que no es imposible, es improbable que llegue si no se hacen las cosas bien y rápido. Es decir, aumentar los puntos de vacunación, que llegue la vacuna rusa, con 2 millones de vacunas mensuales que lleguen, junto con la que ha prometido el expresidente. No se sabe si se irá a cumplir eso, pero yo creo que con unas 3 millones de dosis que lleguen al mes, podríamos estar hablando que cumpliríamos ya para agosto las primeras semanas y tendríamos un impacto muy importante. Mire, Licenia, si nosotros llegásemos a vacunar entre el 30 y el 40% de los mayores de 75 años, que no lo hemos hecho, bajaríamos un 20% la cantidad de muertos. Y no lo hemos hecho, no se sabe a quién le están vacunando. Entonces, definitivamente tienen que cambiar las cosas para tener mejores resultados. Doctor Simancas, ¿qué medidas deberían mantenerse de las que están actualmente vigentes y que se suspenderán a partir del 20 de mayo? Estos toques de queda a partir de las 20 horas, como sugiere el Colegio de Médicos del Guayas, el control de las aglomeraciones, la ley seca, ¿qué medidas sí se deben mantener para tratar de sostener estos contagios que no sigan incrementándose? Los confinamientos de estos parciales, el horario de toque de queda se debe mantener. El fin de semana sería una medida también importante, aunque no significativa, pero tenemos que llenarnos de otras cosas, de pruebas, de rastreo. Tenemos que, por ejemplo, no hay una directriz sobre los centros comerciales. Prohibimos las clases a los niños y los centros comerciales son repletos de niños, sin mascarilla, jugando, comiendo en los patios de comida, saltando, brincando. Hay una aglomeraciones de centros comerciales y entonces no se entiende cómo por un lado se evita que se expongan a la educación y por otro lado se permite que niños ingresen a centros comerciales. No entiendo la razón. A los parques tendrían que entrar. La dirección que tienen en los parques, no hay ninguna directriz de cómo comportarse en los parques, no hay ninguna directriz de cómo comportarse cuando uno está en una fila. La gente habla, grita, hay música alrededor, cuando los protocolos dicen que hay que bajar el sonido, debe estar en silencio para que las personas puedan comunicarse a voz baja. Si usted grita, tiene más posibilidad de contaminarse. El tiempo que uno esté en un departamento público para un requisito, alguna licencia, eso se tiene que eliminar o reducir el tiempo a mínimo, no más de 15, 20 minutos que la gente salga. Pasamos horas esperando para las licencias, matriculaciones, cédulas. Eso se debe eliminar completamente hasta que baje la sobrecarga realmente del sistema sanitario y se disminuyan los contagios. Para finalizar, doctor Simancas, el tema de la vacunación. Ahora se habla de personas de la tercera edad, de personas que son parte del recurso humano estratégico, léase personal de Fuerzas Armadas, policía, profesores, médicos, obviamente de primera línea, todo el personal sanitario. Pero ¿qué pasa con los demás? Con las personas que están entre los 20 y los 65 años. En la provincia de Pichincha, la última semana conocimos que una gran cantidad de fallecidos son
son gente joven o fueron gente joven, entre 20 y 40 años. Los hospitales están llenos de personas ahora muy jóvenes que están enfrentando esta situación tan lamentable, y se lo digo porque yo lo he vivido en carne propia. Es una situación muy, muy compleja y está afectando a gente joven cada vez de edad más temprana. ¿Qué pasa con este segmento de la población que no ha sido tomado en cuenta para los planes de vacunación? Terrible, me parece terrible, y es un tema de gestión, ¿no? Un tema de llenarse de vacunas. Vamos a tener que vacunarnos una tercera dosis o vamos a tener que vacunarnos otra vez, pero este era el momento de evitar las muertes. Los jóvenes también ya son grupo vulnerable y ya se ha autorizado vacunas para adolescentes. Entonces hay que inmediatamente incluir estos grupos y también a los que ya se han contagiado. Gente que ya se ha contagiado se está volviendo a reinfectar y está muriendo, teniendo enfermedades más graves. También deben ser incluidos. Entonces estos 9 millones que eran antes pasan a ser quizá el 50 o el 60% de la población que hay que inmunizar. Entonces, definitivamente estos grupos es porque no hay un plan de vacunación. Cuando usted tiene un plan de vacunación, dice esta persona está en teletrabajo, entonces esta no debería vacunarse. Este joven sí está no está en teletrabajo, es un repartidor, está en contacto, está en los mercados, este es el que tiene que vacunarse porque está más expuesto. Entonces, cuando no hay una directriz, cuando no hay una ordenanza, se vacuna, por ejemplo, desgraciadamente, no digo que no lo merezcan o que no se tenga que vacunar, pero se ha vacunado a los docentes. Y se vacuna primero a los docentes y luego al personal que está haciendo el aseo en las calles, que está manipulando contenido, que está limpiando los basureros, que está totalmente expuesto, que ha muerto inclusive. Entonces, ¿dónde está ese plan de vacunación? Es lo que nos preguntamos los expertos. Debería estar sistematizado, que uno diga si uno tiene más riesgo o no puede evitar exponerse o no puede mantener distancia en una casa que vivan 10 y que 3 salgan a trabajar y que regresen y contagien, la tasa de ataque secundario, que es cuando infectan a las familias, se incrementa, que es lo que se ha incrementado en estos tiempos con el confinamiento de fin de semana, se aumenta y no hemos conseguido mucho. Así que en estos momentos hay que hacer una vacunación masiva de todos los grupos etarios porque todos son vulnerables. Muchísimas gracias, doctor Simancas. Siempre esté muy claro y gracias por su tiempo y la información que nos ha proporcionado en este diálogo. El doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigación de la Universidad UTE, que ha estado con nosotros. Gracias, doctor Simancas.